Hola a todos, mi nombre es Mari López y en este vídeo vamos a aprender a crear y editar una base de datos usando Microsoft SQL y utilizarlo para nuestro programa en Visual C. Primero de todo vamos a explicar qué es una base de datos. Imaginemos una aplicación para manejar cursos en una universidad. En esta aplicación tendremos almacenadas una serie de información distribuida en una serie de tablas, como sería la de profesor, los estudiantes o los cursos. Una base de datos es una colección de ficheros de datos junto con un sistema de gestión para utilizarlos que permita al usuario almacenar o manipular la información contenida en ella de una manera sencilla. En este caso, podríamos buscar quién son los estudiantes en un curso determinado, saber qué curso imparte cualquier profesor o añadir notas para un estudiante en concreto. Para explicar las bases de datos partiremos del ejercicio de profundización y explicaremos cómo hacer cada cosa paso a paso. En el ejercicio de profundización nos piden que añadamos a nuestro proyecto una base de datos con una serie de información y que mostremos los registros, los teléfonos de la compañía con el nombre igual al introducido por el usuario y finalmente añadir un nuevo registro a la base de datos. Para crear una base de datos necesitamos crear un nuevo proyecto que esté vacío. Para eso seleccionamos Empty Project y se le asigna un nombre, que en mi caso le hemos puesto Datos Compañías. Seguidamente abrimos las propiedades del mismo con el botón izquierdo y en la zona de Output Type cambiamos el proyecto Class a Class Library. Seguidamente añadimos un nuevo elemento del tipo Local Database y lo guardamos como Database 1. Hay varias formas de abrir el explorador de la base de datos, dándole doble clic a nuestra base de datos del explorador de soluciones con las teclas de acceso rápido Ctrl+W+L o yendo a View Other Windows Database Explorer. Una vez lo tenemos abierto, pulsamos con el botón derecho en la carpeta de tablas y seleccionamos Crear tabla. Con esto se nos abrirá un cuadro donde podremos añadir datos a nuestra tabla. La tabla de nuestro proyecto se llamará Compañías y definimos el número de columnas que queramos, que en nuestro caso es 3, que serían el nombre, los teléfonos y los correos. Y seguidamente seleccionamos los tipos de datos y la largura de estos. En las casillas de Allow Nulls indicamos si pueden haber espacios nulos o no y en Primary Key nos indica si este valor ha de ser único. Para añadir información a la tabla que hemos utilizado, vamos al explorador de nuestra base de datos y dentro de la carpeta de tablas aparecerá la de compañías, que es la que hemos creado nosotros. Con el botón derecho seleccionamos la opción Show Table Data y de esta manera podemos añadir nuevas entradas a nuestra tabla o editar los respectivos valores. Nosotros añadiremos los respectivos nombres de las compañías de aviones, sus teléfonos y sus correos. Y con este paso finalizamos la creación de una base de datos. El trabajar con bases de datos hace más sencillo tratar con datos externos, especialmente cuando estos se pueden agrupar como hemos hecho anteriormente. Un RDBMS es un programa que gestiona grandes cantidades de datos agrupados en tablas. Para operar, utiliza un lenguaje estandarizado llamado SQL, que posibilita al usuario la búsqueda y la modificación de la información contenida en la base de datos. Lo que vamos a ver ahora no se necesita para hacer el ejercicio de profundización, pero nos será útil para explicar los diferentes comandos. Para hacer una consulta a nuestra base de datos, vamos a la ventana del explorador de la database y pulsamos con el botón derecho en nuestra tabla, compañía, y seleccionamos New Query. El editor SQL está dividido en una zona de edición, que sería esta de aquí, y la zona de resultados. Para hacer funcionar nuestra consulta de SQL, pulsaremos el botón con una exclamación roja o con las teclas Control F. Ahora vamos a ver los comandos del lenguaje SQL. La opción Select permite hacer búsquedas. Este comando nos devuelve todos los datos que tenemos almacenados.
Si solo queremos cierta información en vez del asterisco, escribimos los campos que queramos, por ejemplo el nombre y el teléfono de las compañías, y nos saldría este resultado de aquí. Aquí podemos ver diferentes comandos con la opción Select. Cuando utilizamos la condición where, estamos limitando la opción Select a través de una serie de criterios. Si usamos Order by, esto nos permite ordenar los resultados que nos devuelven. Los siguientes ejemplos nos sirven para manipular nuestros datos. Insert sirve para añadir cosas nuevas en nuestra tabla. Update sirve para modificar el valor de los atributos que ya habían en nuestras tablas. Y finalmente Delete sirve para suprimir. En el lenguaje SQL también podemos crear nuevas tablas, alterar estas tablas o eliminarlas. Aquí vemos un ejemplo de la creación de una tabla llamada clientes, la cual contiene DNIs, nombres y edades de estos clientes. Una vez hemos visto el lenguaje SQL, vamos a aplicarlo a nuestro proyecto. Inicialmente nos pedían una base de datos de las compañías, lo cual ya tenemos hecho. Y ahora seguimos con lo que nos falta. Primero abrimos nuestro proyecto y le añadimos una nueva clase llamada operaciones y un programa principal para ejecutar dichas operaciones. Dentro de la clase operaciones empezaremos a definir nuestro programa. Es muy importante que pongamos Using System Data OLEDB y Using System Data. El código escrito a continuación describe un constructor para la clase y dos métodos. La primera para crear una conexión con nuestra base de datos y la segunda para cerrar esta conexión. Este código es esencial para que funcione correctamente nuestro programa. Para mostrar todos los registros que hay, creamos este código. Fijémonos en que ya empezamos a utilizar el lenguaje SQL. Cuando queremos mostrar el teléfono de alguna compañía, creamos una nueva tabla y utilizamos el lenguaje SQL para hacer nuestras operaciones. Hay que tener en cuenta que cuando declaramos un string hay que ponerle comillas. Aparte, hay dos tipos de comandos, el OLEDB Data Adapter, que sirve para buscar en la base de datos, y el OLEDB Commander, que lo veremos más adelante para editar la base de datos. Para añadir un nuevo registro, utilizamos Insert del lenguaje SQL. No hay que olvidar que hemos de devolver algo al programa principal. Y aquí aparece el segundo comando que habíamos mencionado anteriormente, que este sirve para editar la base de datos. En el programa principal no hay que olvidar poner Using Operaciones y Using System Data. Lo primero que hacemos es crear un objeto de la clase operación y abrir una conexión con la base de datos. Seguidamente llamamos a la función para escribir todos los registros. En este caso, en este apartado mostramos lo de los teléfonos y lo primero que hacemos es pedir un nombre al usuario y lo enviamos para que la función nos muestre un número de teléfono. Y finalmente, para el método añadir, le pedimos al usuario la información para poder guardarla. Con el siguiente código vemos si nuestro registro se ha guardado correctamente. Y con esto finalizamos sabiendo crear y manipular una base de datos y aplicarlo a nuestro proyecto.